Ando. Ya muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Como habíamos quedado, ¿cierto? Hoy vamos a dar inicio a la presentación número 3, ¿cierto? Donde tenemos al señor Cristian Astudillo Olmos, ya, ingeniero obviamente de la Universidad Federico Santa María y especialista en sistemas de medida para transferencia económica del grupo SAESA. ¿Ya? Le había comentado anteriormente dónde estaba el grupo SAESA. Así que en honor al tiempo vamos a comenzar, ¿cierto? Va a quedar la grabación, va a quedar disponible en el aula virtual y a pedido del señor Cristian pueden hacer consultas, va a quedar el micrófono abierto cuando quieran, pueden interrumpir cuando quieran la presentación, ¿ya? Por si acaso. Así que nada, vamos a dejar al señor Cristian Astudillo entonces que se presente, más que nada la experiencia de dónde está y vamos directo a la presentación. Eso, adelante Cristian Astudillo. Ya, gracias, Carlos. Bueno, muchachos, como decía Carlos, yo soy exalumno de la Santa María. En mi vida laboral me ha tocado trabajar harto con temas de medidores, ya, de terreno, hoy día más de manera remota. Yo llevo trabajando ya como 10 años, para los 11 años trabajando en estos temas. Y también, como decía Carlos, la idea de esta presentación, que bueno, yo el año pasado también participé de este ciclo de charla, la idea es que no sea un monólogo, la idea es que ustedes me interrumpan cuando tengan alguna duda, consulta, siempre y cuando se las pueda responder, se las voy a responder, si es que no, me comprometo para enviarle la respuesta a través de Carlos, así que en el fondo la idea es que sea bien interactivo en realidad, ¿ya? Voy a comenzar. Bueno, cuando hablo de experiencia laboral, un poco con lo que decía, bueno, yo salí de la universidad en 2009, en 2010 me puse a trabajar en una empresa OLCA, que es un organismo del laboratorio de certificación autorizado. Y ahí lo principal que veíamos era revisar los medidores, ya revisar su instalación, revisar su calibración, revisar su error, ya. Y ahí me tocó ser supervisor en zona de la quinta y de la cuarta región, ya. Tuve como 2 años en la quinta y como 3 años más o menos, claro, como, no, 1 en la quinta y como 3 años en la cuarta, entre Copiapó, incluso la tercera también me tocó estar trabajando, Copiapó, Coquimbo, Valle, Yapel, La Ligua, Viña, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacíamos ahí? Instalación, certificación y auditoría de esquemas de medida, revisar cómo se instalaba, si había algún error, todo ese tipo de cosas, buscar consumos no regulados, robos de energía, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entre el 2016 y el 2017 me tocó migrar a Santiago y estuve trabajando en el Coordinador Eléctrico Nacional. Adelante se lo puedo explicar qué es lo que es esa entidad, que es una entidad técnica regulatoria. ¿Ya? De ahí que nos tocó hacer la revisión precisamente de muchos proyectos de instalación en el área de los medidores, instalaciones de PMGD, de centrales de energía grandes que participan en el sistema eléctrico nacional, líneas de transmisión, clientes libres también sus instalaciones, y principalmente las medidas utilizadas en balance de energía nacional, ¿ya? Que tiene que ver un poco con el mercado eléctrico, ¿ya? Y a partir del 2018 a la fecha estoy trabajando en el grupo SAESA, como le decía Carlos en un principio, y precisamente trabajando asociado al tema de las medidas de transferencia económica, pero principalmente o más fuertemente en análisis de las medidas utilizadas para la compra de energía, ¿ya? Hoy en día la energía que nos venden a todos en nuestras casas se contabiliza a través de los medidores, de grandes medidores que están en subestaciones, que están en PMGD, que están en clientes libres, clientes de muchos consumos o de consumo muy alto, digamos una fábrica, no sé, lechera, de carne, maderera, etcétera, etcétera, que pueden ustedes ocurrirse. Entonces la idea es poder controlar, revisar y verificar que los datos que hoy en día extraemos de los medidores, que finalmente se utilizan para saber cuánta energía tal o cual distribuidora consumió en el mes, y con ese tiene que ir a pagársela en el mercado eléctrico a todas las centrales que están conectadas. Aquí como premisa, para entender un poco, porque yo lo voy a enfocar cierta parte a bien abstracto desde el punto de vista, porque yo les voy a hablar todo del mercado eléctrico,
de cómo funciona el mercado eléctrico más allá de la operación, pero sí tiene una parte de la presentación que tiene que ver con la parte técnica, ya que tiene que ver con los medidores de energía eléctrica, que finalmente si los medidores están mal instalados o tienen algún problema, toda la cadena o todo lo que puede desencadenar hacia atrás es un lío bastante grande. Y ahí es súper importante que ustedes que están en formación lo tengan súper claro. Porque finalmente, si se instala mal un medidor, si el técnico que va a hacer la instalación del medidor la hace mal, ocurren muchos problemas. Y eso es lo que ustedes quiero que les quede en la conciencia, más que el detalle de lo que les pueda yo hablar. Así que por eso digo, muchachos, si tienen alguna duda, me interrumpen, sacan nomás el mute del micrófono y me dicen. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a tratar un poco el mercado eléctrico, cuáles son las entidades que lo regulan, cómo funciona el mercado de energía regulada, qué es una energía regulada, qué es una energía libre, o mejor dicho, cuáles son los consumos regulados, cuáles son los consumos libres, ¿ya? Y sobre los medidores, que es un poco la parte que les decía yo más técnica, que tiene que ver cuáles son los esquemas que existen para los medidores, cómo se alambran, las marcas, los modelos, la normativa que está asociada a estas medidas de transferencia económica y algunos detalles final que tienen que ver con algunas modificaciones más que nada enfocadas al mercado y nuevas leyes, porque últimamente ha estado bien vertiginosa la cosa, tema de COVID y tema de estallido social, todo eso se han hecho varias modificaciones en cuanto a precios, vamos a hablar un poco también de los medidores inteligentes que pasaron en su minuto hace un par de años y todo ese tipo de cosas. Bueno, entidad regulatoria tenemos el Ministerio de Energía, ya que ustedes tienen que saber que se encarga de elaborar, coordinar los planes y políticas de para el funcionamiento y desarrollo del sector energético. En el fondo ven una mirada a largo plazo de cómo debería ir creciendo energéticamente Chile o de dónde se necesita hacer instalaciones para abastecer toda la demanda o el consumo eléctrico que tenemos todos a nivel nacional. ¿Ya? La Comisión Nacional de Energía, que es encargada de la emisión de las normativas asociadas en el sector eléctrico. En el fondo ellos dictan cómo debiesen hacer las cosas. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, que son los que se encargan de fiscalizar que se cumplen las normas en Chile. ¿Ya? Hoy en día estamos muy atingentes con la última modificación de la norma 4, en donde la SEC salió a dar muchas charlas finalmente para que la gente o los electricistas tengan claro cuáles son esas modificaciones y con eso ellos al momento de supervisar alguna instalación o alguna conexión no se encuentran por sorpresa. Entonces por eso ellos eran los principales, los que estaban más motivados en enseñar o explicar estos cambios que venían en esa modificación de la norma 4. ¿Ya? Y el último ente que tenemos que es el Coordinador Eléctrico Nacional, CEN, encargado de la coordinación del sistema eléctrico nacional. Entonces nosotros, como le explicaba recién, teníamos un país muy largo, ya antiguamente distribuido en 4 zonas. Hoy en día tenemos 3 nomás, ¿ya? Pero eran 4 zonas porque se daba el sistema eléctrico del Norte Grande, el sistema eléctrico central y el sistema eléctrico Aysén y Magallanes. Hoy en día Aysén y Magallanes siguen siendo islas islas eléctricas, me refiero, por un tema netamente de la distancia que existe entre un punto y otro. Aguántenme un segundo, y justo me están llamando, vengo, aguántenme un segundo. Justo me están tocando el timbre, perdóneme que justo me están tocando el timbre, estoy en la casa. Ya. No sé si tiene alguna duda que estaba escuchando, alcanza a escuchar algo, ¿no? No, adelante, era de otro tema. Ya, ok. Entonces, sigamos. Ahora, ¿qué pasa con el Coordinador Eléctrico Nacional? Como les decía, se encarga en este sistema eléctrico grande, donde tenemos generación, tenemos consumo grande, transmisión, torres de alta tensión, coordinar esto para que en el fondo la cantidad de energía que se genera sea la misma cantidad de energía que se consume en el punto más cercano. ¿Para qué? Para evitar tener muchas pérdidas del sistema. Entonces ellos regulan, controlan, coordinan que funcione bien el sistema eléctrico nacional. ¿Ya? Paralelo a eso, una vez que la energía va de un lado para otro y al fin de mes, se tiene que hacer la cuadratura. Y para eso ellos principalmente controlan el mercado eléctrico. En el fondo, velar que las
generadoras lo que generan se les pague y quien tiene que pagarlo, en este caso distribuidoras, otras empresas transmisoras, paguen lo que corresponde dependiendo de la cantidad de energía que haya fluido de un sector hacia otro. Ya, entonces el mercado regulado, que tiene que ver con las empresas distribuidoras, se hacen licitaciones a bloques de 20, 30 años, donde se hacen proyecciones y se dice, mira, las distribuidoras eléctricas en distintas zonas del país van a necesitar X cantidad de energía. Entonces salta se hace una gran licitación a través de la Comisión Nacional y todas las empresas generadoras dicen, mira, de esa total, o sea, torta grande de energía que se necesita, yo puedo aportar con tanto, y ahí van a una especie como les digo, una licitación donde finalmente se adjudican ciertas centrales la cantidad de energía que tienen que suministrar, ¿ya? Entonces eso le da cierta estabilidad a las centrales generadoras para funcionar en el mercado eléctrico chileno. ¿Qué empresas distribuidoras necesitan esa energía? Chilquinta, Frontel, Ozono, SAES, ACG, Enel, Litoral, Codiner. Está hablando también de las cooperativas, ¿ya? La Litoral que está aquí para Algarrobo, se me olvidó colocarla ahí, pero hay una empresa eléctrica también que está aquí que también es muy chiquita, una cooperativa, que está aquí en Casablanca, me olvidó el nombre de la parte eléctrica. Pero hay varias más, hay, por ejemplo, la Cooperativa Rural Eléctrica de Río Bueno, hay muchas empresas eléctricas. Entonces, todas estas empresas eléctricas hacen un balance de energía porque ellos retiran energía del sistema. Por otro lado, están las generadoras que inyectan energía al sistema y finalmente con eso se va yendo el flujo del mercado regulado. ¿Por qué el mercado regulado? Porque el precio que a nosotros nos cobran, finalmente toda esta empresa distribuidora está regulado. Hay normativa que te dice cuánto nos tienen que cobrar, que es variable porque depende de índices como el dólar, como el precio de, no sé, del cobre, etcétera, etcétera, pero finalmente está regulado. No es un precio que una persona diga, no, yo te cobro lo que quiero. No, está regulado. Incluso las ganancias que tienen las empresas distribuidoras también están reguladas. De hecho, hace poco fue muy bullado que se les bajó la rentabilidad. Las empresas eléctricas distribuidoras tenían una rentabilidad asegurada por normativa, por decreto, que era algo así como el 10%, y hoy en día está en el 6%, ¿ya? Incluso creo que 6% antes de impuestos. Entonces, después de aplicar el impuesto, es menos lo que finalmente queda en la empresa distribuidora. ¿Ya? Una consulta. ¿Sí? Sí, es que, mira, yo no sé mucho del tema, pero creo que se hace en algunos países que se separa el tema de las empresas distribuidoras con el tema de la comercialización de la energía. No sé si Perfecto, muy ¿y me buen puede tema. De explicar un hecho, poco eso? claro, de hecho es la última lámina que coloqué porque eso es muy reciente en Chile. Eso existe hace muchos años en otros países. Y efectivamente, a partir de este año empezó a regir en Chile, lo que se llama la giro único o giro exclusivo de las empresas eléctricas. Antiguamente, en la empresa en Chile, por ejemplo, una empresa, no sé, digamos Chilquinta, podía ser generadora, transmisora, distribuidora y todo lo. Entonces, incluso retail, porque por la boleta de la luz te podían vender un televisor. ¿Ya? En ese sentido, apuntó hoy en día la normativa chilena y finalmente dijo: no. Si usted es distribuidora y vende energía, se dedica a eso. Si usted tiene que tener un retail, va a tener que crear otra empresa con otro giro, etcétera, etcétera, con otra factura para hacer eso. Si es transmisora y si es generadora, lo mismo. Todo separado. Entonces, hoy en día viene un poco esto a aclarar la agua o en el fondo a realmente verificar o obligar a las empresas que tengan una rentabilidad por el negocio que corresponde. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, a ellos como mejor como chiquita, como venderte la luz a ti, donde le iba re mal, pero al final te metían el televisor y ahí como que compensaba. Entonces, hoy en día eso se separó. Y lo que tú estás comentando, que si te hace un par de años en Chile, hoy en día también se aplicó a partir de enero. Obviamente con una extensión o una posibilidad de poder ir haciendo esto de manera gradual en las empresas distribuidoras. De hecho, dijo ya, esto parte de enero 2020, pero tienen, o sea, perdón, enero 2021, pero tienen hasta diciembre 2021 para adecuarse. Entonces ya enero 2022 debería venir la Superintendencia de Electricidad y Combustible que fiscaliza y decir, ya, usted está cumpliendo, no está cumpliendo, si no está cumpliendo, pum, multa, ¿ya? Así que eso, aguántenme un segundo porque tenemos tanto. Ok, gracias. Ya, sigamos. Entonces, aguante.
Un segundo, ya. Ya. Mercado eléctrico chileno. Dice, entonces, el mercado de los contratos. ¿Qué pasa con los contratos? Cuando tengo un gran consumo de energía, ya, o soy una central, no tengo la obligación de regirme por el precio estabilizado, o el precio, mejor dicho, regulado que existen las normativas como nos ponen a nosotros. Entonces, estamos hablando de clientes grandes que hacen contratos con distribuidoras, clientes grandes que hacen contratos con PMGD, clientes grandes o clientes libres que hacen contratos con centrales directamente. Y ahí se negocia un precio acordado entre ambas partes. ¿Por qué? Porque entre ambas partes es tanto el volumen de energía que consumen los clientes libres que se puede negociar de otra manera. ¿Sí? No necesariamente es lo que yo te cobro por normativa, sino que puedo estabilizar otro tipo de precios. Entonces está el segmento libre, ¿ya? Que puede negociar con generación, y los segmentos regulados que tienen que ver más abajo, que puede ser transmisión y distribución, donde tenemos esos consumos que van por normativa, ¿ya? Ya, ahora, ¿cómo se valoriza o cómo se tiene el precio de esta energía? En caso, por ejemplo, de las centrales, PMGD, PMG, se habla de precio estabilizado, que en el fondo es un precio que se calcula, que lo calcula la CNE, lo informa, y que le ayuda a hacer proyecciones, porque yo cuando construyo una central y voy y pongo en servicio, mi idea es ganar plata con esa central. Entonces, le da una estabilidad de un par de años sobre ese precio. Y lo otro es el costo marginal. El costo marginal, como definición, es el costo de producir la última unidad adicional. En el fondo, cuando yo tengo un gran saco de energía que abastecer, voy metiendo una y otra central. ¿Cuáles las que son base? Siempre son las centrales de pasada, las centrales hidro, porque son más baratas en su operación. ¿Y cuáles son las que llegan al final? Las diésel, porque son las más caras en operar, ¿ya? Ahora, independiente de una u otra cosa, la energía finalmente va viajando y va teniendo pérdidas, desde el punto de generación hasta el punto finalmente que se consume o en la demanda útil, como está puesta ahí. Entonces, tenemos consumos propios, pérdida de transmisión, pérdida de distribución, derroche finalmente que puede ser robo de luz, etcétera, etcétera. Y eso se va viendo. ¿Por qué es importante esto? Porque el costo de producir un kilowatt no es el mismo costo que tú compras en la casa. ¿Y qué es lo que lo diferencia? O sea, yo puedo, o sea, me cuesta producir 50 y finalmente te lo vendo a 100. Y ese otro 50, ¿de dónde aparece? De las pérdidas, porque en el fondo yo genero 100, pero a ti te pueden llegar finalmente 66. ¿Cachai? Porque entre medio hay muchas pérdidas. Entonces eso lo voy sopesando con los precios. Es un poco para que tengan el marco más o menos ideal de cómo funciona esto. Y ahí, como les decía, en ese sentido, hay centrales de algunos tipos que son más caras, que son más baratas, ¿ya? Ahora, adicional a esto, también está que hoy en día la normativa chilena va por el tema de la descarbonización, de tener una generación más limpia, ¿ya? Energías renovables, eólica, solar. Y una de las primeras cosas que está haciendo esta normativa es sacar la central a cargo, que de cierta manera eran baratas, ya eran de cierta manera buenas porque te pueden generar harta energía a un precio no tan caro, pero contaminaban mucho. En ese sentido, lo que está pasando hoy en día es la decarbonización y están dando de baja, desmantelando varias de esas centrales. Entonces eso está pasando, que tienen que empezar a existir otro tipo de tecnologías que compensen esa energía que estaba generándose a través del carbón. Entonces por eso han proliferado más centrales tipo solares, porque en el fondo se necesitan en el mercado, ¿ya? Y grandes centrales solares, ¿ya? Ahora, dentro de eso también hay centrales grandes, incluso centrales de concentración solar, que hoy en día existen, y eso es lo que quería mostrar un poco en esta parte de las láminas,
para que vieran que no solamente nos quedemos con la idea de algunos tipos de centrales, sino que se están invirtiendo en varias cosas en Chile, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes habían escuchado hablar de la energía geotérmica, que tiene que ver con estos geysers que existen allá en el norte. Hoy en día nosotros tenemos una central que el vapor que mete la turbina para que genere el generador en sí que tenemos ahí, viene desde la misma naturaleza. Se hace una perforación, se va a buscar el vapor de agua, como está el monito abajo, y finalmente, como les decía, se inyecta la turbina para que pase por el alternador e inyecte energía al sistema, ¿ya? Eso está en Ollagüe, un sector ahí en Antofagasta, con una capacidad instalada de 48 megawatts, y que se va a aumentar a 81 megawatts. Yo creo que ya subió a 81 megawatts, no me acuerdo en este momento en cuánto está, ¿ya? Tenemos otra que también se puso hace poco en servicio, que es la termosolar, que es el Cerro Dominador. Me han dado documentales sobre esta porque es una de las inversiones más grandes que existe en Sudamérica, que tiene que ver con que estos paneles no son fotovoltaicos, no tienen una parte química que transforme la electricidad como lo conocemos los paneles solares, sino que esto lo que hace son espejos que concentran todo el calor en un punto y hacen pasar agua, y finalmente el vapor es el que se tira a la turbina y finalmente va al generador que inyecta energía eléctrica. Entonces está hablando que también queda en el sector de Antofagasta, específicamente en María Elena, con una capacidad instalada de 110 megawatts. Ya, mercado eléctrico chileno. Bueno, para abastecer, como les decía antes, el mercado eléctrico en Chile se hacen licitaciones de 20, 30 años para abastecer a toda la red de la distribuidora que existe en el mercado eléctrico, ¿ya? En las centrales tienen una valorización que a costo marginal, que les explicaba un poco que era costo marginal, y ese compra-venta se le llama mercado spot. Después está este tema de los contratos, que como les digo es un precio que tiene que ver con una negociación bilateral, un contrato que establezca un precio, y ahí se acuerdan a largo plazo con la generadora distribuidora para grandes consumos de energía, ¿ya? Y finalmente está los clientes regulados, que tienen un precio estable, regulado, bien dicho la palabra, y con un valor agregado que es regulado también, que es el famoso PAN, valor agregado por distribución, ¿ya? Y aquí viene la parte que yo les quería comentar. Para que todo esto funcione, sepamos cuánto generamos, sepamos cuánto fue la pérdida, incluso el derroche, que ahí estoy viendo una pregunta que se refiere a derroche, principalmente robos de luz, ese tipo de cosas se refiere, que en el fondo llega a cierta cantidad y no es efectivamente lo que se utiliza. Para que todo esto tenerlo controlado, saber cuánto es, independiente que lo podamos eliminar o no, tenemos que tener medidores de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, aquí viene la parte que yo les comentaba un poco. ¿Qué son los medidores de energía eléctrica o para qué sirven o en el fondo cuál es la gracia? Finalmente eso, controlar pérdidas, saber cuánto consumí en el mes, saber cuánto generé en el mes, cuánto corresponde, o si no. Ustedes como principio básico deben saber que tiene una boleta de la boleta de la luz trae una lectura, ustedes deberían verificar la lectura que tienen con el medidor, a ver si está bien o no lo que le están cobrando, porque a veces puede haber errores con el lector que pasa por la casa. Y en ese sentido tenemos varios tipos de medidas, ¿ya? Tenemos medidas monofásicas, bifásicas, trifásicas, y tenemos distintos esquemas, cómo se conectan estos, ¿ya? De forma directa, de forma semidirecta, indirecta, ya ahí tienes ventajas y desventajas unos con otros, y también dónde corresponde o no corresponde instalar cierto o cuál tipo de medida, ¿ya? Es importante que ustedes conozcan que a lo mejor muchos de ustedes ya han trabajado en los empalmes asociados a una instalación eléctrica. Ya aquí estoy mostrando un empalme monofásico, donde se compone que viene la cometida, viene la fase del neutro en un cable concéntrico, está el medidor, el interruptor termomagnético dentro de la casa, ¿ya? El conductor electrodo del puesto a tierra, ¿ya? Y la carcasa finalmente que también tiene que ir a la tierra, ¿ya? Entonces aquí
les tengo una consulta para ver si ustedes cómo están, para ver cómo se toma la lectura. Esto es medio antiguo. Entonces le voy a dar un tiempito aquí para que me digan cuál es la lectura. Pueden poner en el chat si quieren, me dicen, no sé. Yo realmente voy a buscar un vasito de agua y vengo al tiro. Ya. 55508. Vamos a ver. No. ¿Qué es lo que pasa con estos medidores? Que a lo mejor algún día, si a ustedes les toca, sí, cerca. Lo que pasa es que son agujas que van en sentidos contrarios, si se dan cuenta. Una va en sentido reloj y otra va en sentido contrario al reloj. Entonces hay que fijarse bien en el orden de los números. No sé si vieron ese detalle. Entonces, ¿eso por qué yo se lo calco? Porque muchas veces toca en alguna, no sé, práctica, alguna cosa que les toque a ustedes, a lo mejor les va a tocar ver un medidor, revisar un medidor, leer un medidor, lo que sea. Entonces, es solamente para que tengan en cuenta que no es tan simple. A veces el tema de los medidores se ve muy por encima, se ve muy a la rápida, y en el fondo hay algunos detalles que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, este tipo. Este es un medidor CFE, ya, antiquísimo. Ya hoy en día muchos de esos se están reemplazando por medidores electrónicos, incluso algunos medidores inteligentes, ya, que tienen registros del consumo. Entonces, pero todavía quedan varios en el mercado, ¿ya? Ahora, quiero hablarle un poco sobre las tarifas eléctricas que están asociadas a los medidores, ¿ya? Las tarifas eléctricas existen varias, muchos de nosotros tenemos BT1, ya que tiene que ver con medir principalmente la energía que está en los puntos, ¿ya? Siempre y cuando esta sea inferior a 10 kilowatts, y con una demanda que sea limitada a 10 kilowatts, ¿ya? Eso lo limita el automático que existe en las cajas, ¿ya? La BT2, que normalmente apunta a tarifa o consumos planos. ¿Dónde hay consumos planos? En un centro comercial que es fijo, que funciona de tal hora hasta tal hora, y alumbrados públicos, que sabemos cuánto iluminación y cuánto rato dura. ¿Ya? Entonces eso es una tarifa enfocada a ellos. ¿Por qué existe esa tarifa diferenciada? Porque en el fondo hay una conveniencia. ¿Ya? Se juega con el valor o el precio de la energía y el contrato de potencia. Cuánta potencia tú tienes instalada versus cuánto el valor por kilowatt hora que te cobra. ¿Ya? La BT3, que en el fondo te baja el precio de la medición de energía, pero te cobra un recargo por demanda. O sea, en el fondo, si en algún momento yo consumo mucho, pum, te castiga por eso con un precio asociado a la demanda. Y la BT4, que finalmente es muy similar, pero tiene distintas modalidades, la 4.1, la 4.2, la 4.3. ¿Ya? Entonces la 4.1 es una demanda máxima de potencia en horas punta y de la demanda máxima de potencia fuera de punta. ¿Ya? La 4.2 que es la demanda máxima de potencia en horas punta y contratación de demanda de potencia fuera de punta. ¿Ya? Entonces una cosa es cuánto yo contrato, digo que voy a consumir esto, y otra es cuánto pago por lo efectivamente medido. ¿Ya? Esas son las diferencias. Una es un contrato sin medición, cuando se habla de contrato, y otra es medición. O sea, el medidor registra ese valor en ese instante y te cobra un precio por eso. ¿Ya? Y la 4.3, que es una de las más usadas a nivel de grandes consumos locales, fábricas, mejor dicho, que tiene que ver con que te mido cuánto fue tu máxima en punta y fuera de punta. Y eso tienen precios distintos. Y ahí no sé si han escuchado ustedes hablar, pero hay muchas fábricas que dicen, oye, ¿sabéis qué? Son las 6 de la tarde, bajemos un poco los consumos porque nos van a cobrar la punta, sobre todo ahora en invierno. Así que, ojo con eso. Ya. Esa es la tarifa normalmente que pueden tener esa fábrica o esos locales. ¿Ya? Ahora, existen todas estas mismas opciones en AT,
Ya lo que está hablando yo era ABT, pero son netamente la diferencia cuando yo tengo un transformador que es de mi propiedad o es propiedad de la compañía distribuidora. ¿Ya? Ahora, el concepto de hora punta, que le hablaba recién, cuando hay un consumo o medición punta fuera punta. ¿Qué tiene que ver con esto? La definición de hora punta, como dice el decreto 11 del 2016, de cada empresa o sector de distribución dependerá del sistema eléctrico al cual sean abastecidos, quedando esto establecido en el decreto de los precios de nudo de corto plazo que se fije semestralmente. Esos decretos de precios son un documento que envía la Comisión Nacional de Energía, donde indican toda la cháchara asociada a qué es lo que significa la hora punta, ¿ya? Pero en concreto, ¿qué es lo que les quería mostrar? Antiguamente se hablaba que la hora punta partía a las 6 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche, ¿ya? Y eso partía en el mes de abril y terminaba en septiembre. Bueno, en el 2020 eso se modificó. Se modificó de las 18 a las 22 y partió de junio a septiembre, ¿ya? ¿Por qué eso? Porque en el fondo estábamos con temas de COVID y estos recargos por tener consumo en horas punta, el gobierno facilitó que se anularan durante esos meses, me refiero a abril, mayo, para darle facilidades que las empresas pudieran producir en esta condición tan compleja económica, ¿ya? Decisión netamente político-económica. Pero ahora para el 2021 fue más allá y dijo, no, ¿sabes qué? Hagamos entre el 17 y el 22, pero solamente junio y julio. O sea, este mes es el último mes que hay que cuidar la hora punta, de lo que les decía recién yo en algunas fábricas. Ya a partir de agosto no va a la punta, ni septiembre tampoco, ¿ya? Así que en el fondo sean varias determinaciones que son detalles finalmente económicos que repercuten en la parte eléctrica o la medición que se hace de la parte eléctrica de los consumos de cualquier punto, ¿ya? Ahora, ¿qué es el concepto de curva de carga? ¿Ya? El curva de carga tiene que ver con el consumo que tenemos en nuestras casas, y aquí yo estoy haciendo mostrando una simulación de un día, por ejemplo, de la subestación Melipulli. La subestación Melipulli es Puerto Montt, ¿ya? Así es como el nombre que se le llama, pero en realidad es Puerto Montt, ¿ya? Y ahí podemos ver que en la madrugada tenemos menos consumo, y tipo 8, entre las 18, 19, 20, es donde tengo el pic de consumo, donde llegamos toda la tarde a la casa, a tomar once, etcétera, etcétera, prendemos la estufa y todo ese tipo de cosas, ¿ya? El concepto quiero que se quede simplemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora se están implementando estas nuevas tarifas, como la TRBT2, que te dice opción de tarifa de baja tensión para clientes residenciales con al menos medición de energía. O sea, te pide ese registro que estábamos viendo de curva de carga. De la demanda máxima de potencia leída en horas punta y la demanda máxima de potencia suministrada con resolución de datos cada 15 minutos. Esa es la norma. Ese dato es súper importante que se lo deje grabar en la mente. Los datos, por normativa de los medidores, son cada 15 minutos, ¿ya? O inferior, pero normalmente lo estandarizado es 15 minutos, por un tema de memoria, ¿ya? Y memoria masa para su registro. Solo podrán adoptar esta tarifa a los clientes residenciales alimentados en baja tensión cuya potencia conectada sea inferior a 10 kW, o a aquellos clientes residenciales que instalen un limitador de potencia para cumplir esa condición. O sea, en el fondo, puedo optar a una tarifa mejor porque la TRBT2 te ofrece más barata la energía, pero tiene que tener este registro cada 15 minutos, o sea, un medio inteligente. Entonces, eso es lo que trajo mucha controversia, porque en el fondo los medios inteligentes te sirven para optar a regular o tener, mejor dicho, otro tipo de tarifas que les puede convenir a una u otra parte, pero el problema es que lo financiaba, ¿ya? Entonces ahí viene toda la controversia que pasa. Y ahora vamos a ver un poco la batalla más específica de qué es lo que es un medidor, qué es lo que se van a enfrentar a un medidor. Por ejemplo, un medidor trifásico con telemedida, que puede encontrarlo en cualquier fábrica, el mismo, no sé, en la universidad, en los paneles puede que haya, ¿cachai? En los tableros, mejor dicho, puede que haya. Donde, ¿qué tenemos, por ejemplo? Tenemos un LED de verificación donde va contando la cantidad de pulsos dependiendo de la cantidad de energía que vaya pasando. Ahí estamos hablando que son 1000 impulsos por cada kilowatt hora, me parece. ¿Ya? El botón del reset, que es importante porque el reset lo que hace es decir ya, el medidor registra en un cierto periodo, un mes, cuando va a tomar la lectura una vez al mes, y registra ya, esto fue el máximo, eso punta fuera punto, lo que hablábamos de las tarifas anteriormente. Si yo no reseteo el medidor, se queda con ese valor fijo todo el tiempo.
Entonces, por eso que una vez al mes alguien va, resetea el medidor y dice ya, la lectura del mes pasado o la máxima del mes pasado fue 100 y después el mes siguiente va a registrar la nueva máxima. ¿Ya? El botón de display que te permite a través de esa pantalla LED ir registrando todos los distintos valores que las personas que van tomando lectura los van ingresando al capturador. El puerto óptico que me permite conectarme con una sonda y extraer toda la información asociada al medidor. Lo voy a tocar 15 minutos. ¿Ya? Y abajo son los precintos que tienen que ver con los puntos donde yo puedo colocar sellos para evitar que la gente meta mano en las borneras del medidor. ¿Ya? Entonces, esto es importante, por ejemplo, cuando ven esos dibujitos que tienen ahí los medidores, les va a ayudar bastante a tomar una decisión, por ejemplo, si me corresponde, o sea, me sirve o no me sirve comprar tal o cual medidor. Por ejemplo, que cumpla con el doble aislamiento, que el sentido de circulación de energía direccional, o sea, es capaz de registrar la energía que inyecto como la energía que consumo, en canales separados, en datos separados. ¿Cachai? Eso es súper importante porque en el fondo cuando uno tiene una instalación con alguna generación adentro, es importante que tenga esa capacidad de poder diferenciar, ya sea on-grid o sea, principalmente on-grid en realidad. ¿Ya? Un contador interno con reloj para la tarificación, lo que le explicaba, que sepa diferenciar entre las 18 y las 22 horas para saber si estoy o no estoy en hora punta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y que sea un contador trifásico a 4 hilos, lo que significa que tiene que tener, aparte también que va al neutro o la tierra específicamente. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo, que el que le mostraba recién es marca Landis. Este es un marca Itron. Antiguamente se le llamaba Arctaris. Itron compró a la empresa Arctaris. Y un modelo bien conocido, el SL7000. Yo creo que además de alguna parte, si ustedes alguna vez han visto el medidor de alguna fábrica, lo van a tocar. Y principalmente tiene los mismos botones, la pantalla, el puerto óptico, los bloqueos para terminales auxiliares, el reset, pulsador, soporte a la batería, puerto de comunicación serial, ¿ya? O sea, aparte de la sonda que tiene el punto 2, tiene otro puerto de comunicación acá abajo, que es a través de un puerto RS232, uno se conecta con un cable y finalmente puede sacarle también la información al medio. Bueno, eso yo se lo expliqué, ahí lo tenía puesto ahí, pero en el fondo el botón reset, como les decía, sirve para poder ir registrando las demandas máximas que tienen de ASME los medidores. ¿Ya? Este otro tipo de medidor, modelo de un medidor ion de la marca Schneider, más adelante voy a mostrar otras fotos de ese tipo de medidor, y tiene otras cosas adicionales, ¿ya? Tiene también el reset, puerto óptico, pero este tiene más funciones de telecomunicación, ¿ya? Sirven para varias cositas al respecto, ¿ya? Y este está por detrás, ¿ya? Y aquí está la otra opción, como digo. Este, por ejemplo, tiene la opción en punto A de conectarle un cable directamente Ethernet, para yo conectarlo, no sé, a una red LAN o a una red de Ethernet y yo poder leerlo de manera remota. Yo en mi pega particularmente hoy en día uso mucho de estos tipos de medidores, porque con eso puedo extraer la información y hacer los cálculos que les explicaba, que estoy dedicado hoy a revisar, calibrar. Estos medidores tienen la capacidad de sincronizar, tener un reloj patrón que les vaya avisando, oye, te desfasaste, te sincronizo y te dejo a la hora, ¿ya? Y tienen también varias salidas digitales, ¿ya? ¿Cómo se conectan esto? Y esto es la parte como ya más importante, si a alguno de ustedes alguna vez le toca hacer algún proyecto de instalación de medidores trifásicos con telemetría, importante. Hay varios tipos de conexiones. Está 4 hilos, está sin TT, con TT, tipo estrella, 3 hilos con TT. Hay montones de conexiones, ¿ya? Y aquí, este tema, le puse arriba errores de alambrado, es súper importante porque si esto queda mal conectado en el medidor, lo que va a registrar, porque lo va a entregar como dato, va a ser cualquier cosa. Entonces después van a ir atrás y decir, oye, ¿por qué los datos no registran bien? Oye, ¿por qué esta factura salió mal? ¿O por qué esto? Ah, es que el técnico que fue a instalar el medidor lo alambró mal. Chuta, problema grave, ¿ya? Entonces, en ese sentido,
les voy a dejar ahí pensando un segundo, y quiero que miden esto. Este es el medidor John, ¿ya? Y que está mostrando en este momento diagramas faciales. Les voy a dar un par de segundos ahí, para que ustedes piensen y díganme, ¿cuál de esos dos medidores, en su criterio, está mal alambrado? Lo conectaron mal. Tengo el... Ya, a ver. B. Ya, sí. ¿Y qué? Ya, digamos que es la B, efectivamente. ¿Por qué? Porque el diagrama facial se ve bastante raro. La corriente IC está como 180 grados desfasada con el voltaje en el C, lo mismo con el A y lo mismo con el B. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Cuál puede ser el error? Que lo vamos a ver más adelante en detalle, pero ¿cuál puede ser el error? Lo que pasa es que hay un tema que ustedes tienen que saber, que los medidores tienen un tipo de conexión bien especial. Los medidores en el fondo se les pasan señales eh, de, que representan el voltaje y la corriente, y con eso calculan la energía. Y en la corriente tiene una entrada y una salida. Si yo la entrada y la salida lo coloco al revés, o sea, el borne que me dice que hay entrada yo lo coloco como salida y lo mismo con el otro, efectivamente el medidor puede registrar al revés. Y ese puede ser algún tipo de error que pueda tener en ese caso. Ahora, ¿qué pasa cuando veo cosas como esta? Chuta, no está conectado al revés. Está bien rara la cuestión. Entonces uno se dice, ¿qué pasó aquí? Aquí conecté mal. Y no necesariamente eso. Lo que quiero que se queden con esta lámina es que uno tiene que saber cuando va a instalar qué cosas están conectadas agua abajo. En este caso, podemos estar viendo, por ejemplo, la cabecera de un alimentador, ya en una subestación. Si alguna vez ustedes tienen el privilegio de poder trabajar dentro de una subestación eléctrica y les toca instalar un medidor dentro de una subestación, abajo tengo todas las casas, puedo tener una central, como tengo ahí el ejemplo, ya puedo tener un cliente, etcétera, etcétera. Y si esa central empieza a generar más allá de todo lo que consumen los clientes en ese alimentador, puede estar revirtiendo flujo. Y al revertir el flujo, te producen cosas como esta, que el diagrama fasorial puede ser cualquier cosa. Entonces, dos puntos. ¿Cómo lo conectamos? ¿Y qué conectamos? Eso es súper importante en un medidor. Cuando yo veo y miro un diagrama fasorial o reviso qué conecté o reviso cómo quedó instalado el medidor, es súper importante saber qué debería estar midiendo, cómo debería hacer su medición y efectivamente revisar que lo que yo conecté está de acuerdo a lo que dice el diagrama o el esquema o el manual que trae el medidor. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de los medidores trifásicos con telemedida, yo le decía que también se pueden muchos de estos medir a través de una sonda. ¿Ya? La sonda se conecta al computador y así yo le puedo sacar el dato cada 15 minutos a un medidor. ¿Ya? Con esa sonda se pueden también configurar los parámetros, leer los parámetros que tiene, sacar los datos, etcétera, etcétera. Hoy en día hay soluciones técnicas más avanzadas que incluso yo puedo tener una aplicación en el celular que conecto con una sonda y finalmente leo el medidor y saco también los datos. ¿Ya? Ojo que todo este tema está desempeñado por técnicos. ¿Ya? Hoy en día va el técnico en la sonda, toma la lectura, saca los datos, los envía. ¿Por qué? Porque el gallo de la empresa distribuidora está solicitando los datos porque tiene que hacer la factura. Entonces, si algún día ustedes se meten en este mundo, puede que les toque hacer esa pega. ¿Ya? Por eso se lo transmito. ¿Ya? Y esto tiene que ver netamente ya con la parte de telemedia, ¿ya? Tipos de telecomunicación, como les decía antes, una red LAN, una subestación que tiene puerto de internet para ciertos tipos de medidores, o radiofrecuencia, que también se está usando mucho hoy en día, ¿ya? Ahí, por ejemplo, con la radiofrecuencia tenía un problema en las zonas rurales, cuando tengo mucho cerro que me choca la señal, ahí teníamos problemas con la radiofrecuencia.
¿ya? Por eso no aplica en todos los puntos. Ahí tenemos algunas fotos de instalaciones. Ahí tenemos un típico kit de telemedida. Hoy en día los dirigentes todo eso lo tienen como integrado. Esta foto es como más antigua de cómo se hacía la instalación anteriormente con las telemedidas. Se compraba un módem, se compraba una antenita, se compraba el enchufe para que alimentara el módem, y dentro de ese módem se colocaba una SIM card. Tú sabes lo que usaba en el teléfono. Lo que pasaba muchas veces es que la gente metía la mano y sacaba la SIM card y la usaba para usar internet gratis. Pero no es el objetivo, por eso es que las cajas tienen que quedar con su candado respectivo y bien funcionando. ¿Ya? Ahí está un medidor Mark Schneider, esto es un medidor Actari. Ya, sigamos con lo otro. Bueno, respecto a los esquemas de medida, ya que les comenté hace un par de láminas atrás. Está el esquema de medida directo, que en el fondo lo tenemos mucho en las casas, monofásico, trifásico, que tiene sus ventajas y sus desventajas, porque en el fondo cuando queda mal instalado puede producir incendios, cosas bien graves, porque en el fondo toda la energía pasa por aquí por el medidor. ¿Y qué pasa si yo tengo un consumo directo y estoy consumiendo mucha energía y el limitador o el automático está malo, no funciona? Yo puedo llegar a reventar o quemar el medidor, ¿ya? Porque los medidores de cierta manera, en este caso son electrónicos, y no aguanta más allá de 100 amperes, me parece. Este tipo, esta marca que también es un Actari, bueno, hoy día Icon. Este electromecánico aguantan un poco más, pero igual de todas maneras se producen accidentes graves en estos casos. ¿Ya? Por ejemplo, esto es lo que en algún minuto también me tocó verificar a mí. Hurtos, por ejemplo, esto normalmente son asociados a alumbrados públicos, donde ya el mantenimiento que hacen es muy vago y prácticamente están destruidos todos los cables. Eso es súper complejo porque alguien puede pasar ahí, meter las manos y se va a electrocutar. ¿Ya? Instalaciones antiguas, trifásicas, por ejemplo. Antiguamente, en vez de colocar un medidor trifásico que te permitía las 3 fases y el neutro, ponían 3 medidores monofásicos y le repartían el neutro entre los 3. ¿Ya? Ahora, tenemos otro tipo de esquemas que son semidirectos. ¿Por qué se habla de semidirecto? Porque en el fondo, una parte, que son la corriente, la medimos de manera indirecta, pero lo que es la tensión la medimos de manera directa. Entonces, ¿cómo se alambra? O este es el punto más complejo que les comentaba un poco el error anteriormente sobre conectar al revés la entrada y salida de corriente. ¿Cómo se alambran los transformadores de corriente? ¿Ya? Es súper importante que por donde va el flujo de la fase principal tenga relación con los bornes o los canales que yo voy a usar hacia el medidor o hacia el sensor. Y esto es más allá de lo que puede ser un medidor de energía eléctrica, ¿ya? Porque en el fondo yo lo que necesito es tener un fiel reflejo con la constante asociada del transformador de corriente de qué es lo que pasó por el primario. Si yo esto lo conecto al revés y lo voy a meter a un sistema que mide potencia, por ejemplo, me va a multiplicar corriente al revés con voltaje y te puede dar cualquier tontería. Entonces esto es súper importante que ustedes sepan bien leer el manual y conectarlo como corresponde. ¿Ya? Si se alambran mal las polaridades de los TC, puede que el medidor registre 1/3 de la energía que corresponde, imagínense. ¿Ya? Esta otra parte también es súper importante, los bloques de prueba. Los bloques de prueba son lo que va entre el medidor y la parte de los transformadores de medida. ¿Ya? Y aquí hay varios tipos. ¿Ya? Está el tipo puente, que te permite conectar un remarcador. Y está este tipo, que esta es la marca Landi. Ahora, ¿qué ocurre si yo esto lo muevo? ¿Ya? Pasa de que el medidor no registra nada, el medidor está acá arriba y acá abajo vienen las señales, se devuelve la corriente. Entonces, eso también es un error súper típico que pasa en las instalaciones, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y otro tema importante es que normalmente cuando uno los compra, vienen con estos puentes movidos. Entonces, es súper importante que cuando se hace la instalación, esto quede como corresponde para que el flujo entre el medidor y salga del medidor y registre la energía como corresponde. Otro tipo de regleta. Estas son chinas, estas son state, que son ¿cómo se llama? Teclado, que le llaman así. Se suben y se bajan, y este es más usado en subestaciones. ¿Ya? Hurto de medida en semidirecta. Uno le corta los cables al transformador de corriente, ¡pum! Dejó de registrar el medio. Ahora, cuando se abre una apertura de un circuito secundario de corriente, es súper peligroso para los transformadores de corriente. ¿Ya? Otra,
esquema de medida también importante que se usa es la indirecta, perdón, que tiene tensión indirecta y corriente indirecta. Eso se hace a través de los equipos compactos de medida, por ejemplo, ese que está acá arriba. Ahí llegan todas las señales, por tanto de corriente como de tensión, llegan a este bloque de prueba, por ejemplo, y de ahí pasan al medidor. Esta instalación que está ahí es la telemedida. Entonces, en los compactos de medida tenemos una bornera que está asociada a la parte del transformador de corriente y otra bornera que está asociada al transformador de tensión. Entonces, si aquí yo les digo cuál es la bornera del TC y cuál es la bornera del TP, yo creo que se les va a enredar porque se ven muy parecidas. Una tiene más tornillos, otra tiene menos tornillos. Entonces, por esa deducción, uno podría decir, a ver, si veo este esquema, que es lo que ustedes se van a presentar normalmente cuando vayan a instalar este tipo de equipo, y tengo que enfrentar a conectar esto, digo, chuta, ¿cuál debe ser? Entonces yo digo, por lógica, mira, esta tengo más posibilidades de conectar, entonces debería ser la que tiene más tornillos. Y esta tengo menos posibilidades de conectar, porque incluso esto está atornillado por dentro, debería ser asociado a esta. Entonces, me dice que esta es la TP y dice que esta es la TC. ¿Por qué? Porque yo tengo varias posibilidades de razones de transformación de corriente. Puede ser 185, puede ser 95, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se recomienda siempre realizar las pruebas de relación de transformación antes de instalar. Un equipo compacto de medida que tiene un transformador de corriente y un transformador de potencial adentro, es importante que se verifique que esté bien fabricado, cosa que no cometa o no produzca errores en el medidor que va a estar abajo, que no registre algo que no corresponde. ¿Ya? Ahora, existen casos, por ejemplo, que son equipos compactos de todo elemento, que hoy en día prácticamente se están sacando al mercado por normativa, porque esto hacían como una simulación de lo que pasaba por la fase del medio. Entonces, toman la energía de las dos fases más laterales del poste arriba, y la del medio la representaban a través de un alambrado. ¿Ya? Cosa de que si yo tomaba o me colgaba de la fase del medio, que no estaba siendo sensada, podía sacar toda la energía que quería y nadie se iba a dar cuenta. Entonces el coordinador dijo, prohibió este tipo de equipo compacto de medida para medir transferencia económica. Ya, porque necesitan saber medir lo real. ¿Ya? Esto le costó mucha plata a Chilectra o Enel hoy en día, porque tenía en todo su alimento de subestaciones prácticamente este tipo de compacto, porque era más barato. Está hablando de que en vez de internamente tener 3 de manado, tenían 2, ¿no? Primaria y secundaria, pero buscado un número fácil. Hurtos o consumos no regulados que salen aquí, ¿ya? En terreno, como les explicaba, yo trabajé tiempo atrás de un OLCA, un organismo de laboratorio de certificación autorizado, que lo que hacía era verificar el error de los medidores, ¿ya? Este también es una pega que se hace por técnico, donde van, revisan y verifican que lo que está registrando el medidor corresponde o no corresponde. Esta es una foto ya de un equipo de hace años atrás, y esta es una foto que se usaba un equipo que se usaba no hace más de 5 años, ¿ya? Que es un PTS, marca PTS, un verificador. En el fondo lo que hace esto es un equipo de control. Va, le dice al medidor, te inyecto 100, ¿cuánto registró el medidor? 100, ya, el error 0, perfecto. Si el error es más del 2%, el medidor se tiene que cambiar o se tiene que arreglar, porque el medidor está registrando un valor que no corresponde, que puede ser a favor o en contra de lo que del cliente, porque está registrando de más o está registrando de menos. Ahí depende la pelea entre el cliente y la distribuidora. Eso lo hace la distribuidora para buscar gente que esté registrando de menos el medidor, y lo hace el cliente por su cuenta, así que piensa que la empresa distribuidora lo está jodiendo con la boleta, que le está cobrando de más. Por ambos lados se puede hacer, ¿ya? Y también se puede llevar a un laboratorio. O sea, esto es una medición en terreno, pero también se puede tomar el equipo y llevar al laboratorio. En el laboratorio se hacen mediciones por varios a la vez. Normalmente cuando llega un equipo a Chile, nuevo, una marca nueva, se pasa por este tipo de patrón y se verifica y dice, ya, este medidor funciona, se vende en el mercado eléctrico, ¿ya? Y también se hace una auditoría de esquemas semidirectos e indirectos, ¿ya? Aquí estamos viendo, por ejemplo, una auditoría a un compacto de medida, estamos viendo si la relación entre el primario y el secundario está bien, con un amperímetro a través de una pértiga. Ya equipos analizadores de red que ven diagramas fasoriales, tienen las pinzas de corriente, las pinzas de voltaje, ¿ya? Todo ese tipo de cosas, ¿ya? También, por ejemplo, hay equipos que te permiten contrastar cuánta energía directamente hay arriba en los cables de media tensión.
está dando un equipo que verifica de manera monofásica tanto la corriente, el sensor abajo, y la tensión abajo, con las pértigas están puestas ahí midiendo tensión y midiendo corriente. Y también se puede hacer en este mismo equipo en laboratorio, ¿ya? Marca y modelos de medidores para que tengan una pequeña referencia. Monofásico de las casas, consumo bajo. Itron AC1000, Sindelen, Welen, que son todos estos electromecánicos antiguos. Aclara, que son los medidores inteligentes, una de las marcas, de las tantas marcas que existen en medidores inteligentes. Modulines medianos, lo que llaman un poco, Itron AC7000, AC6000, AC5000, Landi, Landi NG, que son ZMG, ZMD también. Grandes volúmenes, Schneider con sus modelos John de distintos números, Schweizer, Ametec, que son los Gemstar. Y aquí hay algunas pequeñas fotos que de ustedes lo que se pueden topar. Estos son los medidores inteligentes que hoy en día puede que se tomen en algún momento viendo. Estos son los otros de volúmenes medianos, normalmente en fábrica o consumo más grande, y esto ya a nivel de subestaciones, centrales, PMGD, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, sobre los medidores de energía eléctrica, en clientes regulados tenemos los contramedios y los intermedios, como decía, entre los electromecánicos. Entonces aquí viene la discusión que se hizo en algún minuto que tiene que ver con los medidores inteligentes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Ya? Las ventajas, mayor información sobre el consumo, tenemos datos cada 15 minutos, te pueden proyectar alarmas de pérdida de consumo, o sea, en teoría, la distribuidora podría ir a repararte la luz, aunque tú no estés en la casa, porque sabe que le mandó un señal que se cortó la luz en tu casa. Certeza sobre el registro, se tiene más detalle. Posibilidad de bajar el precio con la distribuidora porque se puede negociar, porque yo consumo más en cierta hora, no he hecho andar la lavadora a las 7 de la tarde, si que no lo he hecho andar a otra hora que la programa, etcétera, etcétera. Desventaja, ¿quién paga el equipo? ¿Ya? Sensibilidad del registro, en muchos de estos consumos fantasmas que le llaman, que dejo enchufado el cargador del celular, sin el celular cargando, igual te consumen. La desconexión y conexión remota, y elimina la tarea del lector finalmente, porque si tiene telemetría ya no necesita ir al lector a tomar la lectura. ¿Ya? Ahora, el conflicto de los medios inteligentes, como les digo, se basó en un artículo que se sacó por ahí en febrero una ley, ¿no? Que en febrero de 2018, la 21.076, que obligaba a solventar las empresas distribuidoras cuando fue el terremoto allá de Coquimbo. Se está hablando hace mucho tiempo atrás. Entonces ahí lo que se dijo en su minuto, como en resumen, era de que una vez que la empresa distribuidora fuera a rearmar la parte eléctrica de estas partes que se habían dañado, ellos colocaban el medidor, pero el medidor era de la empresa distribuidora. Y ese medidor inteligente se lo iban a cobrar en pesitos del precio que te cobran el. Entonces eso armó toda una batahola, etcétera, etcétera, que se acuerdan hace un par de años, y finalmente se echó pie atrás, diciendo que las empresas eléctricas deberían en 7 años igualmente instalar todos estos medidores, pero a costo de la empresa distribuidora. Y el otro tema es que si a uno le dicen, oiga, cliente, ¿usted quiere el medidor? Uno puede decir que no. ¿Ya? No es obligación que te instalen un medidor inteligente en tu casa. Eso es para que lo tengan súper claro. En resumen, estamos pasando ahora. La normativa de medidores para transferencia económica, hay varias normativas que están asociadas. La norma técnica seguridad y calidad de servicio, el punto 4.5, análisis técnico de sistema de medida para transferencia económica, documento técnico, norma técnica de conexión para los PMGD, de calidad de servicio para el sistema de distribución, calidad de servicio para el sistema mediano. ¿A quiénes aplica los medios de transferencia económica? A los PMGD, a los clientes libres, a las centrales, a las líneas de transmisión. ¿Ya? Entonces esta norma entra en el detalle de cómo tiene que ser, qué características tiene que tener, cómo tiene que ser instalado, etcétera, etcétera, cómo se tiene que comunicar, etcétera, etcétera. Entonces todos los medidores deben disponer de curva de carga de datos cada 15 minutos, que es lo normalizado a nivel nacional, usar telemedía, instalaciones sobre 1,5 MW de registrar 12 variables eléctricas. Energía activa de inyección, retiro, reactiva de inyección, retiro, 3 voltajes de cada fase, 3 tensiones, o sea, perdón, 3 corrientes de cada fase, una corriente promedio y un voltaje promedio. Estas son las 12 variables. Se tiene que sincronizar de manera automática. Y la última modificación es que tiene que ver un poco con la pregunta que me hicieron en antes, ¿ya? Las distribuidoras son excluidas del mercado de los clientes libres, ya no pueden negociar, ya no pueden ser comercializadoras, como les llamaba, ya no pueden negociar estos contratos. Entonces se abrió toda una brecha de lo que le explicaba en delante, que tiene que ver con eso de
del giro exclusivo, ¿ya? ¿Qué otra cosa también se sacó hace poco? Que para ciertas zonas del país se está sacando una nueva tarifa especial para calefacción. En el fondo, están tratando por el tema de medioambiental eliminar la calefacción por leña. Entonces, ¿cómo se está haciendo eso? Buscando tarifas eléctricas que me permitan poder instalar un calefactor, un split inverter, algo que me calefaccione la casa, pero a un precio razonable, porque hoy en día es muy caro. Entonces, si la luz me la cobran a 120, 150, dependiendo de la zona donde esté, pesos por kilowatt, me lo cobran a 100, porque con esa diferencia de pesos yo pago en un plazo, no sé, de un año, 2 años, el equipo que compre, ¿ya? Eso de un piloto que ya lleva funcionando 2 años y cada vez se ha ido ampliando. En un principio partió ya en el sur, entre Puerto Montt y Aysén, y hoy en día ya abarcó hasta Temuco, incluso partes de Concepción, algunas comunas me refiero, ¿ya? Eso es súper importante porque se tiene que hacer una instalación aparte. O sea, va un técnico, instala un medidor aparte. O sea, aparte del que está en la casa, para registrar los consumos de la casa, existe un enchufe especial para calefacción y que registre ese medidor aparte cuánto es lo que consume la parte de calefacción eléctrica de la casa. Y finalmente la portabilidad eléctrica, que en el fondo es súper importante, que va a existir un gestor de información donde va a tener los datos de los medidores de todos los puntos. Y finalmente uno, como cliente, yo voy a ser igual que una empresa y voy a poder ir a negociar, así como existió en su portabilidad telefónica, hoy en día existe la portabilidad financiera, que uno elige a quién le compra, no sé, el internet, o con quién quiero tener la cuenta o la deuda del crédito hipotecario, lo que sea, hoy en día, o mejor dicho, lo que se está pensando en un futuro, no muy lejano, es que yo voy a poder decidir a quién le compro energía. No necesariamente, si usted está ahí en la quinta región, Valparaíso, Viña, le va a comprar por obligación a Chilquinta, ¿ya? Voy a poder elegir y voy a decir, Chilquinta, ¿cuánto me cobra? 100. ¿Cuánto me cobra, no sé, en él o otra empresa? Porque van a empezar a aparecer otras empresas. Este es que me cobra 90, ya, me voy con ese, ¿ya? Eso es un proyecto o ya un decreto que se está armando, que lo ha hecho varias presentaciones en la Comisión Nacional de Energía y que está paso a pasito avanzando para ser más transparente y ser más equitativo y en el fondo con un beneficio real para todos nosotros en cuanto a poder tener un precio más asequible de energía, ¿ya? Considerando que cada vez nosotros estamos consumiendo más, tenemos más aparatos electrónicos que computadores, televisores, lavadoras, secadores, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez está siendo más cara la cuenta. ¿Y por qué estoy obligada a comprársela tal o cual por estar en cierta zona de concesión, siendo que podríamos abrir el mercado? Así que esas son las últimas novedades. Y con eso, no sé si tiene alguna duda, consulta última. Una consulta. ¿Sí? Mira, con respecto a lo último que estaba hablando del tema de la portabilidad, eso puede pasar algo similar con, por ejemplo, hacer un trámite eléctrico, ya sea solicitud de empalme, aumento de potencia, pero con otra empresa, no solo con la que en Ya. él, por Súper ejemplo. buena la pregunta, porque justamente es uno de los detalles más importantes, porque ¿qué pasa? Que las zonas de concesión o la red eléctrica que yo tengo afuera de mi casa son de la empresa distribuidora, las conectó Chilquinta o la instaló Chilquinta o la empresa eléctrica donde esté, en él, no sé. Pero quien me vende la energía es lo que se está discutiendo y es lo que apunta a esta portabilidad eléctrica. ¿Me entiendes? Entonces, esos cables los compró o los instaló, los postes los instaló Chilquinta y van a ser Chilquinta. Entonces ahí viene un tema que más allá de lo que tú preguntas es cuando me falla y se me corta la luz, ¿a quién le voy a reclamar? Claro. En el futuro, ¿al que le compro o al técnico que está asociado ahí? Entonces ahí viene un tema bien complejo que todavía está en desarrollo, por eso que esto va de a poco, porque tiene que ver con que, claro, el dueño y el técnico es la empresa distribuidora, pero yo le compro la electricidad a Juanito Pérez, que me la vende más barata. ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso, los trámites, igual como dices tú, van a tener que seguir siendo con la empresa distribuidora, porque ellos ven la parte técnica, porque más allá del precio, cuando uno hace una solicitud de empalme, de una conexión de una central, de una conexión de un nuevo cliente, lo que sea, ellos tienen que hacer un estudio técnico si la red eléctrica me da la capacidad para poder instalar ese consumo o esa generación.
¿Me entiendes? Porque a lo mejor los cables no te van a aguantar la cantidad de corriente que tú vas a inyectar o consumir en ese punto. Y eso se le llama factibilidad, ¿ya? Y una serie de pasos que están dentro del sistema. Entonces, ahí es donde viene el tema. La portabilidad eléctrica va a ser un tema más asociado a la parte económica que técnica. ¿Me entiendes? Ya. ¿Por qué? Porque lamentablemente la parte técnica o los trámites burocráticos que tiene la empresa distribuidora, que yo lo reconozco absolutamente, a veces que trabaje en uno, eh, van a seguir existiendo, porque en el fondo ellos tienen que definir si tú como, como consumo, como generación, los cables a los cuales te vas a conectar, te van a dar la capacidad para hacerlo. Y eso yo sé que se demoran a veces meses. Así que no sé si contesté tu pregunta, pero Sí, perfecto. Gracias. no sé si hay alguna otra consulta. Carlos ahí, no sé si quiere decir algo a los muchachos. Ya, bueno, como no hay, bueno, ya las consultas por lo menos se hicieron durante el desarrollo de la presentación, así que, bueno, en hora al tiempo, yo sé que tienes que hacer, así que vamos con la última y con la consulta que siempre hacemos al final de las presentaciones. Eh, ¿Qué esperarías tú de un técnico electricista, tanto de forma técnica como personal? Mira, como de forma técnica, es un poco los conceptos que he repasado en delante. Por ejemplo, que tengan mucho cuidado al instalar, que sepan lo que están instalando, que verifiquen que no es lo mismo instalar o alambrar o revisarlo o que un medidor que me he instalado cuando tengo una central, cuando estoy instalando un panel fotovoltaico versus cuando estoy instalando netamente un consumo, que puede ser un consumo más reactivo o no. Entonces, esos conceptos eléctricos como técnicos tienen que estar súper bien, o mejor dicho, clarísimo al momento de hacer el trabajo. ¿Para qué? Para evitar errores y en el fondo quede bien tu imagen, porque cuando pasa eso de que, oye, si es que el medidor quedó mal instalado, chuta, ¿quién queda mal? No, es que mira, la empresa tanto, del trabajador tanto, es la que está mal, chuta. Entonces no nos contratamos más. Entonces, eso es súper importante como técnicamente llevárselo. ¿Ya? Ahora, el resto de las cosas, todo lo que yo le hablé, yo creo que no es necesario aprendérselo así como a pie, a punto a punto, pero sí tener claro, porque uno saber, dentro de todo el engranaje del sistema eléctrico de hoy en día existe en Chile, uno tener claro en qué punto está parado, ¿me entiendes? Y cuál es su responsabilidad. Aquí no, lo que quiero dejarles claro a todos los muchachos que están escuchando es que no existe gente más importante o menos importante en el sistema eléctrico, ¿ya? Todos trabajan en un eslabón, ¿ya? Esto es una cadena, mejor dicho, no es una cadena. Y todos somos parte, o todos somos un eslaboncito dentro de esa cadena. Si alguna parte se abre, la cadena se rompe y en el fondo se echa a perder todo. Entonces, todos de cierta manera tenemos una responsabilidad sobre cómo funciona, ¿ya? Entonces, ese es el concepto que se quieren, quiero que queden como, o me gustaría que ellos tuvieran, que en el fondo cuando hacen un trabajo le pongan pasión y si no saben algo, lo pregunten, lo consulten, porque en el fondo quedarse con la duda y cuando te enfrentas en una nueva instalación a una cosa parecida, chuta, es súper complejo. Si lo digo de verdad, de la experiencia propia, yo tuve gente, supervisores, o sea, técnico eléctrico bajo mi cargo, y cuando tenían que ir conmigo, yo lo iba a ver a faena, yo les decía, chiquillos, no tengan dudas, no se queden con las dudas, es importante aclarar todo, porque cuando se da el vamos, o se sube el automático, se sube la péptica y revienta la cuestión, es lo que queremos evitar. ¿Ya? Lamentablemente, el tema eléctrico es súper complejo porque no tenemos cómo sentirlo. En el momento que cerramos el automático, o sea, se pega el cuetazo. Entonces, en ese sentido es súper importante. Y en el tema de los medidores más aún, porque como el medidor en muchos casos, en los casos indirectos, es algo que va anexo, finalmente el cuetazo puede que no se sienta, pero el registro que va a tener el medidor va a ser cualquier tontera. Y van a pasar meses para recién darse cuenta de que estuvo mal. ¿Cachai? Y esos meses implican plata, malas facturaciones, reliquidaciones, reinstalar, volver a hacer la pega. Entonces, la imagen de ti como técnico, por decirlo en un de la Santa María, o lo que sea, o técnico de la empresa XX, queda súper mal. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que quiero que se lleve. ¿Ya? Eso, eso principalmente. Ya vos, Cristian, perfecto. Nada más que agradecerte la presentación. Muchas gracias por tu tiempo. Ya sabemos que estás con mucho trabajo, así que agradecer de parte de la universidad. Sabes que las puertas están abiertas cuando volvamos de todo esto, ¿cierto? Vamos, ojalá que podamos hacer todas estas presentaciones
de forma Sí. presencial. Ojalá que algún día podamos. Así que Sí, nada más sí. que agradecer y muchas gracias. Ya, chiquillos. Cuídense. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias, chao. Ahora sea. Chao.